Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo acercóse a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos, adorándole y pidiéndole una gracia. Díjole Jesús: ¿qué quieres? Ella respondió: di que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Mas Jesús le contestó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Dícenle: podemos. Replicóles: beberéis sí mi cáliz, mas el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí darlo, sino a aquellos a quienes los ha destinado mi Padre. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, paréceme que Dios nos trata a los últimos de los apóstoles como condenados a muerte, porque nos hace espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros necios por Cristo, vosotros prudentes en Cristo, nosotros flacos, vosotros fuertes, vosotros nobles, nosotros innobles. Hasta ahora andamos hambrientos, sedientos y desnudos, abofeteados y echados de un sitio a otro. Trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y los bendecimos, nos persiguen y los sufrimos, nos ultrajan y oramos. Somos tratados hasta ahora como basura del mundo, como el desecho de todos. No os escribo esto para sonrojaros, mas os amonesto como a hijos míos muy queridos, pues aún cuando tengáis millares de ayos, no tenéis muchos padres, porque soy yo el que por medio del Evangelio os he engendrado en Cristo Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es la fiesta de Santiago el Mayor, apóstol. Este Santiago es uno de los hijos del Zebedeo, el otro es San Juan Evangelista, y es uno de los 3 discípulos que siempre nos narra el Evangelio, que eran como más allegados a nuestro Señor Jesucristo: San Pedro, Santiago y Juan, los que son testigos de su transfiguración, los que nuestro Señor también se lleva a su lado cuando resucita a la hija del príncipe de la sinagoga, y también cuando se aparta un poco de los demás apóstoles y discípulos en el huerto de los olivos para orar, que se va con Santiago, con Pedro, Santiago y Juan. El relato que nos trae el Evangelio de hoy es cuando la madre pide que, y ellos también pidieron a nuestro Señor Jesucristo una petición totalmente humana, una petición todavía que nada tenía que ver con el Espíritu. Ellos querían la preeminencia en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y como eran los 3 más allegados a nuestro Señor, ellos querían tener preeminencia sobre Pedro. Y nuestro Señor Jesucristo mansamente los reta, como diciendo: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? El cáliz que yo he de beber ciertamente lo beberéis, y ahí les da precisamente como la promesa de que realmente van a ser fieles hasta el fin. Pero el sentarse a mi diestra o a mi siniestra no es a mí darlo, sino a mi Padre que está en los cielos. Estos 2 hermanos fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo Boanerges, que significa hijos del trueno, porque eran impetuosos, eran como apasionados, y así también fueron apasionados en el amor de Dios después de la venida del Espíritu Santo. Fueron los que pidieron también a nuestro Señor Jesucristo, cuando una ciudad no los quiso recibir, que le dijeron a nuestro Señor si no querían que manden fuego del cielo para consumir a la ciudad. Y nuestro Señor Jesucristo ahí nuevamente los reta, como diciendo: no sabéis cuál es el espíritu que os mueve. Y así nuestro Señor los va purificando de todos los errores humanos,
hasta que finalmente, después de la venida del Espíritu Santo, son confirmados en gracia y salen a predicar el Evangelio junto con los demás apóstoles y discípulos. Santiago el Mayor predicó en Judea y Samaria y luego se dirigió a España, evangelizándola y organizando en ella la iglesia. Cuenta su historia que al llegar a Zaragoza se siente cansado, abatido, triste por la poca respuesta de la gente, porque era como que él predicaba sobre el mar. La gente no entendía, no lo seguía, no tenía fruto su predicación. Y estando junto al río, tuvo el consuelo de recibir la visita de la Virgen Santísima, traída por los ángeles desde Jerusalén, cuando aún ella vivía. La Virgen Santísima fortaleció, consoló al apóstol, bendijo su obra y le prometió que desde entonces tomaría a ese pueblo bajo su protección. Y como testimonio de eso, plantó un pilar, por eso se llama, y hay mucha peregrinación, al Pilar de Zaragoza, Nuestra Señora del Pilar, que se festeja también el 12 de octubre, juntamente con Nuestra Señora de Luján. Santiago, después de haber predicado y de haber tenido un poco más de fruto después de esta aparición de la Santísima Virgen, se convierte un montón de gente, entre ellos los primeros obispos de España, que fueron ordenados y consagrados por San Pedro. De ahí vemos también cómo se les pasó el prurito de estar sentados a la diestra o a la siniestra. Ellos temían que Pedro se les adelantara, que Pedro les quitara primacía. Sin embargo, después de la venida del Espíritu Santo, cuando nuestro Señor Jesucristo ya pone a Pedro como cabeza visible de su iglesia, ellos lo reconocen. Y cuando eligen estos obispos para regir la Iglesia de España, es San Pedro a quien recurren para que los ordene y consagre obispos. Santiago, después de predicar en España, vuelve a Jerusalén y también convierte allí a un mago, Hermógenes. Herodes Agripa lo hace degollar en el año 42, siendo el primer apóstol en derramar la sangre por la fe cristiana. Se cuenta también en su historia que el mismo que lo acusa a él de predicar a Jesucristo, la divinidad de Jesucristo, el mismo que lo lleva a los tribunales y lo hace, en definitiva, acusar y morir, cuando ve la entereza del apóstol en defender su fe y en dar hasta su sangre por ella, dice que se convierte, y estando el apóstol yendo al suplicio, se le arrima y le pide perdón por haberlo acusado, por haberlo llevado a prisión y luego al suplicio. El apóstol lo besa y le dice: la paz de Dios sea contigo. Y de ahí van los dos, y los dos mueren el mismo día, siendo los dos mártires. El cuerpo de este santo apóstol está en Santiago de Compostela, precisamente, en España. Que la vida de este santo, como la vida de todos los santos, en particular, porque fue uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, vemos los altibajos de lo que significa seguir a nuestro Señor Jesucristo, es decir, el ser cristianos en esta vida. Vemos cómo nuestro Señor de a poquito los va perfeccionando a todos sus discípulos. Vemos cómo los reta, cómo los pule, por así decirlo, cómo los va perfeccionando, hasta que al final permanecen en la fe y mueren, y en este caso hasta dan la vida y su sangre por la fe. Este es el ejemplo que nosotros debemos seguir y aprender de la vida de los santos en general, de la vida de Santiago el Mayor, que es el santo de hoy, la perseverancia. La vida en sí misma está llena de altibajos. La vida del cristiano también está llena de altibajos. El día de nuestra conversión, el día en que nosotros aprendemos la fe, muchas veces estamos como entusiasmados y viene un montón de consuelo
de parte de Dios para como incentivarnos a seguir en el camino de la cristiandad, en el camino de la perfección cristiana. Pero a veces vienen tormentas, vienen tentaciones, vienen tentaciones del espíritu de este mundo, como vemos en el Evangelio de hoy, que estos dos discípulos querían tener preeminencia sobre los demás. Vemos también en la historia del Evangelio cómo huyen todos los discípulos cuando nuestro Señor Jesucristo es tomado prisionero. Vemos cómo están todos reunidos en el cenáculo, atemorizados por miedo de los judíos. Cuántas imperfecciones vemos en los apóstoles, cuántas imperfecciones vemos en las vidas de los santos antes de llegar a la santidad. Sin embargo, ¿cuál fue el secreto de que todos ellos hoy son santos? De que perseveraron en la fe. Es muy fácil el día de nuestra conversión amar a Dios por los consuelos divinos, pero así como el niño, que al principio se le da leche y luego apenas una papilla para que vaya comiendo y fortaleciéndose, y después se le va quitando la leche y se le va quitando la papilla y se le va dando alimentos más duros que hay que masticar. Así también en el camino de la perfección cristiana, el día de nuestra conversión Dios nos da muchos consuelos, pero después nos va quitando los consuelos, nos va quitando la leche de los consuelos, nos va quitando el puré para darnos alimentos sólidos, y esos alimentos sólidos a veces se traducen en tormentas de nuestro espíritu, tentaciones del mundo, del demonio, de la carne. Y muchas veces vamos a declinar contra ellas, vamos a caer en ellas. Y muchas veces nos vamos a desanimar. Ahí precisamente es cuando Dios nos va purificando, nos va quitando nuestra mundanidad, nuestra carnalidad, y nos va haciendo hombres en el sentido espiritual de la palabra, hombres fuertes, pero a través de las vicisitudes, a través del fuego, de las tentaciones. Porque si Dios siempre nos diera consuelos, nosotros buscaríamos los consuelos de Dios y no al Dios de los consuelos. Y Dios es celoso, Dios quiere ser amado, no sus consuelos. Él quiere ser amado tal cual es. Muchas veces se escucha decir, yo siempre rezo porque cuando rezo me siento bien. Y entonces, ¿qué? Cuando no nos sintamos bien, dejamos de rezar. Eso es falta de perseverancia, eso es buscar los consuelos de Dios. Hay que rezar siempre, hay que ser buenos siempre, no cuando nos sentimos bien. Porque si no, estamos poniendo como fin el sentirnos bien. Yo rezo el rosario porque rezando el rosario me siento bien. No ese es el fin del rosario. Hay que rezar el rosario porque eso agrada a Dios, porque eso agrada a la Virgen. Hay que ser buenos cristianos no porque nos sentimos bien, sino porque eso agrada a Dios, al cual amamos. ¿Cuántas veces decimos tener fe, la verdadera fe, y con nuestras obras contradecimos esa fe? Porque precisamente el que tiene fe real, después la traduce en obras, y las obras son las obras de amor a Dios, la caridad. La fe sin la caridad es una cosa muerta. El demonio cree en Dios, pero no es un acto virtuoso. Él sabe que Dios existe, pero no tiene el amor a Dios, no sirve para nada. Nosotros creemos en Dios y le amamos. ¿Y cómo le amamos? Traduciéndolo en obras, no buscando nuestro consuelo, sino al Dios de los consuelos, porque es el que nos va a dar a nosotros después la vida eterna. Lo vemos en la misma historia evangélica de los 12 apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo eligió 12 más allegados a Él, y vemos como todos huyeron la noche de la pasión, la noche de la detención de nuestro Señor Jesucristo. Todos huyeron, y uno no volvió. El que lo entregó, hasta último momento tuvo al alcance de la mano
el perdón de Dios, Judas Iscariote. Sin embargo, él no volvió, él no perseveró. Y mereció que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, le dijera: más te valdría no haber nacido. Entonces vemos cómo tan allegado a nuestro Señor Jesucristo, hizo milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, predicó a nuestro Señor Jesucristo durante su vida evangélica. Sin embargo, a último momento declinó, cayó y se condenó. Entonces, por eso dice San Pablo: el que esté de pie, cuide, no caiga. Volvemos de vuelta a hablar de la perseverancia. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces, si ahora creemos en Dios, pidámosle creer más. Si ahora amamos a Dios, pidámosle amarlo más. Y que ese amor se traduzca cada vez más en cada acción de nuestros días. En el cumplimiento de los mandamientos, en el cumplimiento de la práctica de las virtudes cristianas, en nuestras amistades, en nuestras diversiones. En todo siempre tiene que reinar el amor de Dios, porque si yo soy cristiano solamente cuando rezo o cuando voy a misa y el resto del día paso desapercibido en un mundo corrupto, pues no sirve para nada. Es lo que debemos pedir entonces a Santiago el Mayor, pedirle como él hizo también, pedir a la Santísima Virgen, ser confortados por ella para que nos ayude en la perseverancia final, en hacer las cosas todas como Dios manda, y así ser hallados fieles el último día. Pidamos a la Santísima Virgen que, así como confortó al apóstol, nos conforte a nosotros y que ruegue por nosotros en la hora de nuestra muerte, como pedimos en cada Ave María del Santo Rosario. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.